países cuyas políticas gubernamentales han motivado cambios en su normativa. La suscripción de un contrato de ley se establece una relación contractual que confiere a los inversionistas la seguridad que ofrece el principio de la inviolabilidad de los pactos en el que el Estado se coloca en un plano de igualdad y igualdad jurídica por su contraparte. Bien, esto como un tema general, y le explico lo siguiente. Primero, voy a darle una experiencia. Más o menos por el año 1979, ¿no? Ya le he dicho dónde trabajaba, hubo una empresa, AGA Perú, proyecto al Ministerio de Industrias con el objeto de establecer una fábrica, bueno, de gas, ¿no? En la selva peruana, específicamente en Loreto. Y esto sujeto a la ley 1600, ¿no? Que establecía todo tipo de, digamos, eh, habían todo tipo de garantías tributarias, ¿no? Para que puedan invertir. Y la importación que se iba a hacer esta empresa era esta fábrica, ¿no? Llave en mano. ¿Qué implica llave en mano? Que todo lo iba a traer, ¿no? Desde Suecia, porque la empresa AGA es una empresa sueca, iba a traer todo de Suecia. Y cuando le digo llave en mano, desde las grandes maquinarias hasta un grapador o hasta las grapas, es llave en mano. Iba a ser la empresa, la primera, estamos hablando de 1979, una de las primeras empresas cuyo potencial de extracción del gas tenía como uno de los grandes compradores Venezuela, Colombia, Brasil. Era la primera empresa que se iba a desarrollar aquí en Sudamérica. Bien, el proyecto es extraordinario. Se tuvieron varias reuniones, entre ellos estaba el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, que era el doctor Luis Mazaresto. Nos reunimos con el viceministro, ¿no? El comandante, no me acuerdo, y el ministro que era el almirante Jorge Dubois Gervasio. Bien, se hicieron todas las negociaciones en el sentido de establecer el contrato para que esta empresa y darle la seguridad jurídica que en ese entonces el Estado le otorgaba a todas aquellas empresas o fábricas que se instalaban, ¿no? En la selva. Había protección, como le digo, tributaria. Y adicionalmente tenía la posibilidad de retirar todos sus capitales por los expatriar, sus utilidades por las expatriar. Y ello en base a que todavía no había una suscripción, ¿no? En bueno, es que entonces se llamaba el Acuerdo de Cartagena, que ahora es, ¿no? La Comunidad Andina. Bien, todo estaba ok, se hizo el contrato, bueno, todo esto demoró aproximadamente cerca de 7 meses, consultas con el presidente de la República, que entonces el jefe de Estado, bueno, presidente de la República no, sino jefe de Estado era el general, eh, este, bueno, Morales Bermúdez, Cerruti, y todo el Consejo de Ministros le pareció que era algo extraordinario. Y eso, aparte de otorgar dividendos al país, también esto iba a otorgar trabajo a toda la zona esta de Loreto. Bien, el problema fue el siguiente, que no se midieron las consecuencias y se cambió la norma de protección tributaria. Pero no para la zona de selva, sino para todas aquellas empresas descentralizadas dentro de una ley de descentralización que tenían, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas que se consideran descentralizadas, aquellas que estén formando o se formasen o se estén funcionando fuera de la provincia de Lima.
Pero la norma ya cambió, dijo ya no es dentro de la provincia de Lima, sino dentro del departamento, que estén fuera del departamento de Lima. Eso le llamó la atención a los inversionistas suecos, y vinieron los inversionistas suecos, y al ver este cambio brusco de las normas, sencillamente en la reunión que ya iba a ser para la firma de contrato, se presentaron y dijeron, señores, lamentablemente no vamos a firmar un contrato con ustedes. Motivo, inseguridad jurídica. Es decir, que bajo un hecho de cambio normativo que no les afectaba a ellos, les permitió pensar que en el futuro iba a haber algún cambio en la legislación a ellos, que pudiera perjudicar la inversión que se iban a hacer. Y obviamente al perjudicar la inversión que ellos tenían, entonces sus utilidades iban a disminuir. Y muchos dicen, bueno, pues pensaremos que una otra empresa lo puede hacer, va a contribuir con el Estado pagando sus impuestos, porque esta empresa no iba a pagar impuestos, pero lo que no se pusieron a pensar es que esta empresa iba a desarrollar una zona de selva que estaba casi abandonada. Bien, entonces ese más o menos es el contexto que yo le puedo decir en cómo se desarrollaron estas normas. Luego tenemos nosotros que el Acuerdo de Cartagena establecieron, todavía no nos incorporamos al Acuerdo de Cartagena, establecieron algunos lineamientos mediante los cuales se impedía que las empresas extranjeras puedan expatriar sus utilidades y tenían que reinvertir el 80% de las mismas, pudiendo repatriar el 20%. Eso significó, yo estoy hablando ya de 1980, eso significó que Chile se retire del Acuerdo de Cartagena. Es decir, Chile, a través de una política incisiva, establecida por el dictador Pinochet, le dijo, no señor, no me interesa ese tipo de política, porque yo quiero que Chile se desarrolle empresarialmente, que se desarrolle a través de la inversión extranjera y no a través de cortapisas que le están poniendo a la inversión, del cual no se va a desarrollar mi país. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer Chile, ¿no? Por ahí en el año 78, 78, sí, y antes del golpe de Estado de Pinochet, y le digo que Chile estaba en una total decadencia. O sea, yo en 73 estuve, 73, sí, antes del golpe de Chile, el golpe de Pinochet, y estaba en total decadencia. Pero vea usted, bajo ese concepto que tuvieron, ¿no?, los economistas chilenos, de la entonces que trabajaban junto con el gobierno de Pinochet, dijeron, no señor, vamos a establecer una política de libre comercio. Y Chile creció económicamente. Primero tuvo que lidiar con la eliminación de las grandes barreras este, que podía tener que un país tenga que emerger, como es la salud, el analfabetismo, ¿no? Y luego trasladar todo su potencial hacia la educación. Invertir en educación, tanto en la educación básica como en la educación universitaria, en pre y posgrado, y generó lo que se denomina una granja de economistas, una granja de gerentes que actualmente sigue siendo exportador de este tipo de profesiones. China es uno de los primeros países que tiene como gerentes a funcionarios de origen chileno. Bien, eso como solamente como también una introducción. En cambio, el gobierno o la política peruana, conjuntamente con la de Ecuador, Colombia, eh, Venezuela y Bolivia, nos quedamos bajo el concepto de que estos países se iban a desarrollar bajo su integración. Bien, este criterio se mantuvo durante el gobierno del eh, presidente Belaúnde Terry, el segundo gobierno, y el presidente Alan García. Pero ¿cuál era la coyuntura?
¿Cuál era la coyuntura en ese momento? ¿No? Una coyuntura difícil que vivía el país. Teníamos nosotros, primero, una deuda externa extraordinaria, embalsamada, global, se había hecho un globo y que cada día este globo iba creciendo. Primero por las deudas que teníamos nosotros a través de los convenios que se habían suscrito en el perdón, en el gobierno del jefe de Estado, Juan Velasco Alvarado, sobre comprar armamentos, ¿no? Y el desarrollo de algunas obras públicas inconclusas, pero con préstamos del Fondo Monetario Internacional, del BID, del BIF. Bien. Y la política que durante ese periodo, a nivel internacional, el Fondo Monetario aplicó a los países deudores. Y eso en base a qué? A un criterio que tuvieron los administradores del Banco, ¿no?, del Banco Mundial, en el sentido de que los países deudores tenían que pagar una tasa de interés superior a la que se habían comprometido. Es decir, distorsionaron totalmente lo que es la banca de fomento internacional con la banca, ¿no?, la banca asociada o la banca privada, y empezaron a presionar a los países deudores. Por eso es que ya se empiezan a endeudar países, sobre todo africanos, que empiezan a sufrir los embates de la vida, desde las políticas económicas internacionales provenientes, ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional, el BID y el FID, pertenecen a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un grupo de países, de todos los países, los cuales van mm, financiando a estos bancos para que estos puedan dar dinero a los países que no tienen una solidez económica para que puedan invertir en infraestructura o servicios para que puedan levantarse y ser autogestionarios, pero bajo el concepto económico que el Fondo Monetario Internacional puso en esa oportunidad. Bueno, cada día estaba estrangulando a los países, ¿no?, del tercer mundo, ¿no?, que realmente no podemos decir tercer mundo, sino vamos a decirlo, los países con menos capacidad económica y financiera. Entre ellos el Perú. Bien, tuvimos un embalse económico desde la época de, porque como les digo, el globo se fue inflando, según algunos economistas que han hecho un estudio, dicen que esto provino inclusive desde la época del general, ¿no?, Odría. Pero bueno, al margen de ello. Y desembocó con el presidente García que, permítanme, y en el gobierno de Belaúnde yo ya estaba trabajando en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y lamentablemente tuvimos sequía, tuvimos inundaciones en el norte, el destrozo de todo el eje vial panamericano en la parte norte, es decir, sin carreteras, sin puentes. Hubo el problema de la niña, no había pesca, no había comida, es una desgracia general. Bien, si no tenemos dinero para reparar la casa, ¿qué hacemos? Vamos a recurrir al préstamo. Entonces, para poder rehabilitar toda la infraestructura vial, no se tuvo más que recurrir al Fondo Monetario Internacional, al BIR y al BID. Nos endeudamos nuevamente. Bien, y cuando se traslada al gobierno siguiente, este gobierno lo recibió con la inflación mucho más alta de la que recibió el anterior. Y no se ejecutaron obras, sino solamente mantenimiento o supervisión de unas obras por concluir y el mantenimiento de las que tenían. No hubo presupuesto para poder ejecutar obras de gran envergadura. Y ahí es donde se revienta el globo económico y tenemos nosotros la gran inflación. Bien, y felizmente, ya en el Grupo de París, los bancos internacionales, los bancos toman la decisión de cambiar
a las personas que los estaban administrando. Y establecen una política más humana a través de las cuales se empieza a, digamos, a eximir del pago de los intereses y que puedan adecuar un pago de su deuda externa a plazos. Y todos los países que tenían estas deudas recurrieron ¿no? al Convenio de París para poder resolver sus problemas económicos. Pero el problema nacional seguía. Más aún todavía, si tenemos una carga económica heredada, donde no nos permitía, y vamos a hacer un retroceso en el gobierno del 1980 al 1986. No tengo ni idea, perdón, 80, sí, hasta el 85, al final del 85. Bien, teníamos una inflación tremenda, nadie me lo va a negar porque tengo todavía en mi cuaderno de obra de la construcción de mi casa, que cada día gastaba más dólares y compraba menos material. Y bueno, resulta que no solamente tuvimos este problema, se nos vino, como yo le digo, problemas económicos, problemas naturales. No, el Perú era un gran exportador de langostinos. Con lo de la niña, los langostinos se fueron, todas las granjas, las pisciculturas de langostinos se fueron al mar, nos llenamos de langostinos que había por todos lados. Lo mismo sucedió con las conchas de abanico que eran exportación y todo ya estaba en el mar en forma gratuita y no se podía exportar. Bien, y encima todavía se inicia el problema del terrorismo. Personas que por su punto de vista nada democráticos querían tomar el gobierno a la fuerza. Y no tuvieron mejor idea, al margen de matar a personas, es destruir la infraestructura, ¿no?, de servicios públicos del país. Esto es derribar torres. ¿Cuánto nos cuesta cada torre eléctrica? Bueno, pues eso se lo dejo trabajo de investigación. Inseguridad por todo sitio. Y yo les digo porque una vez llegué, no voy a decir qué lugar, que llegué cuando me traslado de un lugar hacia otro lugar, ya todo ya es una zona ocupada, ¿no? Inclusive pasar el puente Tomás Marzano hacia otro lado, ya toma zona liberada, irse a Chosica, tenemos que pasar por Huaycán, es zona liberada. Si nosotros nos íbamos hacia el norte, terminamos en me acuerdo, una calle por la municipalidad de San Martín de Porres, ya era zona liberada, es decir, el temor total. Bien, tuvimos todos estos problemas. Cambian de gobierno, ¿no? Y viendo un gobierno que empieza a tener un criterio distinto. Un criterio diferente para ese momento, para esa coyuntura. Y mi punto de vista muy personal se da es que ¿quién puede invertir en un país de inseguridad ciudadana, en un país de inseguridad jurídica, en un país donde no, donde su sistema laboral no condice con el sistema laboral internacional? O más aún, si vamos a aplicar el criterio digamos, del sistema laboral, los países asiáticos, ¿no? Donde es totalmente distinto al nuestro. País asiático, ¿cuánto gana un trabajador promedio? No gana más de $300. Pero dicen, pues se va a morir de hambre. No, no se puede de hambre porque el Estado le da su tarjeta para que vaya al mercado a sacar la comida que él necesita, sin abundancia, sin derroche. Va a comprar la ropa que él necesita, sin abundancia ni lujos. Sabe trabajar porque está convencido de que su trabajo va a mejorar a sus futuras generaciones. El criterio totalmente distinto a de los países occidentales,
y específicamente los países americanos, específicamente el Perú, donde tenemos un criterio muy personalista. Bien, entonces, el sistema laboral no permitía que puedan ingresar empresas. El sistema jurídico no hacía atractivo el país. El país no tenía cómo invertir. Y acuérdense ustedes que una de las formas de desarrollar un país es a través de las obras públicas. Bien, porque es una de las actividades que se desarrolla y permite que todo el aparato productivo y el aparato laboral pueda moverse. ¿Qué significa ello? Se compran bienes, productos para que se pueda construir las obras del Estado. Este da trabajo a un sector, que realmente todo el sector, y eso dinamiza la economía. Cuando digamos, la inversión pública se paraliza la economía. Porque la inversión privada es buena, pero no en los índices que lo hace la inversión pública. Bien, ¿cómo podemos dar solución a ese problema? ¿No? Ya muchas veces han criticado a a, a este criterio de la creación de los contratos ley. Y es una cuestión de ponernos a pensar si un contrato común y corriente, vulgar y silvestre no puede ser modificado por ninguna de las partes, se podría pensar que un contrato de inversión nacional, o sea, a través de inversionistas nacionales o de inversionistas extranjeros, me cambien las reglas de juego en la mitad o al inicio o en cualquier etapa de la ejecución de contrato, es decir, que una de las partes va a tener el derecho de poder modificar el contrato a su libre albedrío. Y con esto le voy a decir, no es es algo así como los contratos, ¿no?, que tenemos nosotros con la banca asociada. Sacamos nosotros un préstamo a comprar un carro al 8%, y si desean al día siguiente lo pueden poner al 80%, porque la ley del banco, ¿no?, que Directivo 720, lo permite. La libertad. Pero una cosa, oiga, yo compré eso de acuerdo, para pagarlo de acuerdo a mi capacidad, pero ahora como me han aumentado la tasa de interés no voy a poder. Bien, eso es el exceso de la voluntad de una de las partes. Y como sabemos nosotros, los contratos son bilaterales. Y los contratos de inversión pública también no pueden perder ese concepto de bilateralidad, consentimiento de ambas partes. Si lo vamos a modificar, tiene que haber ese consentimiento de las partes. Como repito, por si acaso, es opinión muy personal. Bien, vamos a ver nuestros antecedentes del contrato ley. Tenemos nosotros el decreto legislativo 662 del año 1991, específicamente de agosto, septiembre, el día 2. Aquí nos establecen una política de otorgar un régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras mediante reconocimiento de ciertas garantías. El título primero, respecto al fomento y a las garantías de inversión extranjera, el artículo primero señala lo siguiente. El Estado promueve y garantiza las inversiones extranjeras efectuadas y puede efectuarse en el país, en todos los sectores de actividad económica y en cualquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional. Estamos hablando, vean ustedes, del año 1991. Bien, trasladen ustedes a la época, ¿no?, para ver si es que ¿qué hubiera sucedido si en esa oportunidad se hubiese mantenido el sistema contractual, ¿no?, de la inversión privada, nacional y extranjera anterior? No habría inversión. Y si no hay inversión, no hay ingresos en el país. Y si no hay ingresos en el país, ¿no?,
Lo único que podría hacer el Estado es aumentar los impuestos. Vamos a aumentar los impuestos en una sociedad que no tiene trabajo. En síntesis, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Un caos tremendo. En esa oportunidad se estableció como un remedio para paliar todo este tiempo. Y estamos hablando de un problema, un tiempo bastante difícil, ¿no? Por el sistema del terrorismo, porque había que pagar cupos, ¿no? Y si no pagaban cupos, explotaban los camiones, las fábricas, lo que sea. O sea, es decir, invertir en el Perú era de alto riesgo. Y ustedes no se pongan solamente como en el Perú. Es como si ustedes le van a apostar, ¿no? Que es una inversión riesgosa, se van al hipódromo y van a apostar a un jinete, un jinete que tiene problemas, ha sufrido una torcedura de tobillo o tal vez tiene un problema en la vista y además todavía el caballo, ¿no? El caballo tiene problemas de conducta. Es decir, ese, ese, ese caballo y ese jinete están condenados a perder, pero todavía hay personas que se arriesgan. Y cuando existe riesgo, debe haber una mayor utilidad. Es el criterio, no, no, que se debe haber en todo tipo de riesgo. Bien, entonces la única forma, entiendo, de poder hacer que los extranjeros y nacionales, porque esta es la norma extranjera, pero vamos a hablar nacional, puedan invertir en nuestro país, tener capitales a un país que estamos económicamente quebrado, es darle mejores posibilidades para poder invertir en nuestro país. Y en esto, garantizar, ¿no? Garantizar y congelar las normas jurídicas existentes en el momento en que sea suscrito el contrato. Oiga, vamos a ver, si ¿cuánto es el impuesto general a la renta? Bueno, pues supongamos que sea el 10%, ya 10%. ¿Cuánto es este impuesto a la renta de tal por ciento? ¿Qué más hay? Y aparte tienes un incentivo de que los 5 primeros años no vas a pagar. Ah, está bien. Es rentable. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, como pasó en el campo de la inversión interna? Que muchos salían a hacer a establecer sus empresas fuera de la provincia de Lima y ya en el gobierno, ¿no? Cambiaban, perdón, esto pasó en el gobierno del presidente Bernardo Terry, cambiaban la política, ¿no? De decir, descentralización. Yo, si voy a hacer mi empresa, tengo que ver cuánto es lo que voy a invertir y cuál va a ser mi utilidad. Y mi utilidad está reflejada con los egresos que voy a tener a través de los gastos, ¿no? En este caso, entre los gastos tenemos que aplicarle los impuestos. Pero si me dicen que hoy día es una tasa de impuestos y mañana va a ser una superior, entonces va esto a distorsionar todo mi esquema económico y por lo tanto invertir en una fábrica, por ejemplo, 10 millones de dólares, para recibir luego al año, yo pensaba recuperar mi inversión en 5 años, ahora voy a tener que recuperar mi inversión en 8 o 10 años, porque el gobierno siguiente no está de acuerdo con este sistema, lo que ha sucedido muchas veces en Centroamérica. Bien, si bien es cierto, una aclaración, este tipo de contratos es muy criticado por muchos economistas, pero lo cierto es que sería interesante hacer un ejercicio económico. ¿Qué sucedería si el Perú no hubiera tenido este tipo de contratos y si hubiésemos podido competir con el sistema económico implantado en Chile, ¿no? Que fue un país que creció, bueno, creció rápidamente de forma económica, lamentablemente con un costo social a través de las políticas perseguidoras del general Pinochet, pero al margen de eso, económicamente es un país que se ha levantado muchísimo. Bien, entonces, vemos nosotros que cuál es la intención del gobierno de turno: promover y garantizar a la inversión
extranjera, darle garantía. Para estos efectos se han considerado como inversiones extranjeras las inversiones provenientes del exterior que se realicen en las actividades económicas de renta, bajo cualquiera de las siguientes modalidades. Primero, A. Aportes de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, canalizadas a través del sistema financiero nacional a capital de una empresa nueva o existente en cualquiera de las formas societarias señaladas por la Ley General de Sociedades, en moneda libremente convertible y en bienes físicos o tangibles. Voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando ahora en estos momentos que la posesión de los dólares o cualquier otra moneda extranjera es libre, porque hasta antes, desde el gobierno militar de 1967 hasta el año 2000, perdón, hasta el año 1990, el, la tenencia del dólar estaba restringida y solamente uno podía tener dólares cuando hacía exportaciones o cuando hacía importaciones. ¿Bien? Y bueno, se cambió esa política y tenemos una moneda libre, convertible, y estas pueden estar direccionadas a la adquisición de bienes físicos o tangibles, así como señala la norma, como plantas industriales, maquinaria nueva, reacondicionadas, equipos nuevos, reacondicionados, repuestos, piezas, partes, materias primas y productos intermedios. Es decir, las empresas pueden traer maquinaria, infraestructura nueva o usada o reacondicionada. Bien. Las inversiones en moneda nacional provenientes de los recursos con derecho a ser redimidos al exterior, la, re- la redención de los capitales o las utilidades pueden estar permitidas. Es decir, si soy una empresa extranjera, si tengo, o soy representante de una empresa extranjera, mis utilidades las tengo que trasladar al lugar donde se originó la inversión. Bien. La conversión de obligaciones privadas con el exterior en acciones. Las inversiones que se efectúe de conformidad con la legislación vigente. Es decir, ya está bien, voy a repatriar mi dinero, pero ya no en cantidades como estas del 20%, sino voy a incrementar al 50%. Las inversiones de bienes ubicados físicamente en territorio de la República. Las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados y no patentados que puedan presentarse bajo la forma de fines físicos, documentos técnicos e instrucciones. Este también es un punto importante de la norma, porque hasta antes de ese momento, en el Perú se vivía, si bien es cierto que existía una dependencia del Estado perteneciente al Ministerio de Industria, que era Instituto que era ITINTEC, Instituto Técnico, de Normas Técnicas y tanta cosa, que es el antecedente de Indecopi. Pero ¿qué sucede? Nuestro país no perseguía drásticamente a aquellas personas que hacían suyo, ¿no? Los productos, ¿no? de marcas, o las creaciones, las marcas, los modelos, es decir, todo lo que está dentro del campo del derecho intelectual. No había un control. Es como hasta ahora China, por ejemplo. China no ha suscrito este convenio internacional de protección al derecho del autor. ¿Por qué? Porque China produce y si uno le dice, oiga, China, ¿sabes qué? Te voy a comprar 10.000 camisas y me preguntan qué marca quieres. Bueno, lo que quiere. Bueno, pues vamos a ponerle una marca Gucci. Ya le va a decir la etiqueta de Gucci original y salgo a vender Gucci que no es realmente Gucci. Bien. Pero lamentablemente acá las Naciones Unidas nos obliga, las convenciones internacionales nos obligan a proteger el derecho, ¿no? de propiedad intelectual y se integra dentro de esta política. Las
inversiones destinadas a adquirir los títulos, documentos y papeles financieros cotizados en la Bolsa de Valores y certificados de depósitos bancarios en moneda nacional y extranjera. Los recursos destinados a los contratos de asociación y participación y similares que otorgan al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción de una empresa, sin que ello suponga aporte capital que corresponda a acciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes y servicios a la empresa receptora a cambio de participación en volumen de la producción física, del monto global de las ventas y de las utilidades netas referidas en la empresa receptora. Es decir, que existe la posibilidad que del extranjero, un extranjero se pueda invertir en una empresa ya en operación nacional y con el derecho también de repatriar sus utilidades. Las inversiones comprendidas en el presente inciso deben sujetarse a la legislación tributaria sobre la materia. Y las inversiones comprendidas en el presente inciso deben sujetarse a la legislación tributaria sobre la materia y cualquier otra modalidad de inversión extranjera que contribuya al desarrollo del país. Bien. En el artículo segundo nos establece normas respecto al tratamiento de los inversionistas extranjeros y nos señala lo siguiente: la norma: los inversionistas extranjeros y las empresas en las que estos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas de empresas nacionales, sin más excepción que las establecidas en la Constitución Política del Perú y las disposiciones del presidente decreto legislativo. Esto es dentro de un concepto, ¿no?, de criterio internacional de igualdad entre las partes. Una de las normas principales del derecho internacional privado es que los países le otorgan a los extranjeros los mismos derechos que le otorgan los peruanos, salvo algunas limitaciones. Bien, y este es un punto también que ha sido cuestionado muchísimo hace aproximadamente cerca de 7, 8 años atrás, respecto al concepto que tenía la OCE, el Organismo Supervisor de Contratación Estatal, sobre la inscripción de proveedores del Estado. Imagínense ustedes que una empresa, no digo imagínense, le voy a dar un caso concreto, ¿no? Una empresa española quiere invertir aquí en el país y se va para invertir en obras públicas y se va a registrar en la OCE, ¿no?, el Registro Nacional de Proveedores. Y la primera observación que hacen, primero tráiganme, bueno, se presentan todos los requisitos que se necesitan y luego me solicitan, ¿sabes qué? Tráiganme una copia certificada de la Constitución Social, pero si estamos presentando las normas, lo que en nuestro país se denominan las partidas registrales, no, quiero que me traigan, ¿no? Que me traigan la Constitución Social. No me explicaba para qué. Bueno, el problema es que nos daban 15 días. Oiga, señor, si me notifican un día, pueden pasar 15 días hábiles, ¿cuánto me demora enviarle esto a España y España sacarle, certificarlo, ¿no? Y luego traerlo al Perú? Nos demora más de 15 días. Bueno, pues todas las empresas extranjeras y empezaron a tener este problema. El asunto no queda solamente que me denieguen la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, sino que de acuerdo a la norma de contratación de aquella época, se establecía que también había una sanción. ¿Cuál era la sanción? Era la misma sanción que se le otorgaba a aquellas personas naturales jurídicas que declaraban falsamente ante Indecopi en su registro de proveedores. Es decir, por ser extranjero, me pide un documento, no me alcanza el tiempo o yo lo traje después de los 15 días, me declararon que era extemporáneo y me van a sancionar como si fuese un estafador. Vean ustedes, un criterio bastante estirado bueno, más que estirado, un concepto que tenía la norma de contratación estatal en aquella época, no demasiado tirano hacia la inversión extranjera. Bien, felizmente, ya esto ha sido superado hace más o menos varios años atrás. Bien, entonces lo que se tiene que hacer es darle incentivos a la inversión privada para que puedan colocar en nuestro país. Bien, las inversiones privadas, inversiones extranjeras que se efectúen en el país, quedan autorizadas automáticamente
Una vez efectuadas, deben registrarse ante el organismo nacional competente. Artículo cuarto. El derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros no tiene más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política del Perú. Es decir, tenemos el derecho, están sujetas al derecho de la propiedad privada. Bien. Artículo quinto. Los derechos de propiedad intelectual e industrial de los inversionistas extranjeros sujetan a las mismas condiciones que se aplican a los inversionistas nacionales. Derecho de autor. Derecho. Ahora vamos a tocar el tema. Disculpen, antes de seguir aburriéndolos, quisiera saber si ustedes desean hacer un break o seguimos. Por favor, si alguien pudiera responder. Permítanme, si algunos, ustedes, Un break, creo. pero quieren necesitan un break, ustedes díganme nomás, porque por si acaso, Que dice la yo tengo, mayoría. yo tengo la costumbre, discúlpenme ustedes, que a veces me ha tocado enseñar en la universidad de 8 de la mañana, no le miento, de 8 de la mañana a 7:20 de la noche, y me voy corrido. O sea, díganme ustedes, si que desean un break, si no, con ustedes, bueno, la escuela me señala que tengo que hacer un break con ustedes, pero depende de ustedes, digan. Ah, ¿qué dice la mayoría? Pónganse de acuerdo. Sigamos. Sigamos, ¿no? Bien. Vamos a ver cuántos, como su compañero acaba de señalar, todavía somos un país democrático. ¿Cuántos tenemos en aula? Ustedes pueden divisar cuántos hay en aula, porque si voy a divisar voy a salir de la diapositiva. A ver, el señor es de la posición de que se haga un break de creo 15 minutos. La señorita dice que continuemos. A ver, por lo menos un alumno más que se pueda pronunciar y así ya tenemos nosotros mayoría. Por favor, Yo ya dije, sí, ya estoy continuemos. contando. Continuemos entonces, ya continuamos, ya son 2-1, seguimos. Bien, luego tenemos nosotros en el negativo 757, ¿no? Que aprueba el marco para el crecimiento de la inversión privada, norma publicada el 13 de noviembre de 1991. En el título preliminar sobre la Casa de la Ley nos señala en su artículo primero que la presente ley tiene el objetivo de garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas efectuadas o por efectuarse en todos los sectores de la economía y cualquiera que sea las formas empresariales y contractuales permitidas por la Constitución y las leyes. Establecen derechos, garantías y obligaciones que son aplicables a todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que sean titulares de inversiones en el país. Sus normas son de observancia obligatoria para todos los organismos del Estado, es decir, el gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales y a todo nivel. Título segundo, la estabilidad jurídica del régimen económico. Artículo segundo, el Estado garantiza la libre iniciativa privada de la economía social de mercado que se desarrolla sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica. Artículo tercero, se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a las actividades económicas de su preferencia, que comprende la producción, comercialización de bienes o la prestación de servicios en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las demás, y las leyes. Bien, la libre competencia implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y las leyes. Los únicos precios que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos conforme a lo que disponga expresamente la ley del Congreso de la República. Es decir, que ya no estamos sujetos a una política de control de precios. La oferta y la demanda va a determinar, ¿no?, el precio de los bienes y servicios.
Estamos saliendo de un contexto totalmente distinto al que estábamos acostumbrados en aquella época. El artículo quinto nos señala que el Estado garantice el pluralismo económico. Es decir, se reconoce todo tipo, no de economía. Todas las empresas tienen el derecho de organizarse bajo cualquier forma empresarial en la legislación nacional. O sea, sujetas a la legislación nacional, toda la que se pueda establecer en la Ley General de Sociedades. Artículo quinto, toda empresa tiene el derecho de organizarse bajo cualquier forma. No puede limitarse el acceso directo o indirecto a los inversionistas y a las empresas que, en que estos participen actividades económicas específicas en función a la forma empresarial que adopten. Están exceptuados de estas disposiciones el sistema financiero de acuerdo a la ley que lo regula y las excepciones que en el futuro se establezcan por la ley del Congreso. Quedan derogadas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto en la presente ley en los casos en que la ley establezca la explotación de recursos naturales, la prestación de los servicios públicos debe realizarse mediante concesiones u otra forma de otorgamiento a los particulares que se respetarán lo dispuesto por el presente decreto legislativo y en lo que no contravenga la legislación nacional. Estamos estableciendo, ¿no?, ya una forma, en este momento, pero disculpen, ya el gobierno de aquella época estaba estableciendo las pautas mediante el cual el derecho que tienen las empresas a poder desarrollar actividades económicas, ¿no?, que impliquen inclusive la utilización de utilización o explotación de los bienes naturales y la prestación de servicios públicos. Estamos ya de un tipo de economía totalmente diferente, porque estamos nosotros acostumbrados a que el Estado se reserve la ejecución de ciertas actividades, ¿no? Y muchas veces estas actividades, por la experiencia que yo tengo, resultaban ser mucho más gravosas al consumidor. Por ejemplo, yo les puedo decir, teníamos nosotros una aerolínea de bandera, que era APSA, ¿no? Aerolíneas Peruanas Sociedad Anónima, pero era la aerolínea que vendía los pasajes más caros. Por eso es que lamentablemente se fue a la quiebra y que no es una apología, discúlpenme ustedes, pero no es una apología a un gobierno de facto administrado por los miembros de las Fuerzas Armadas, pero lo que sí le puedo decir es que después de la administración de las empresas del Estado sujetas a esa administración del gobierno de facto, todas se fueron al fracaso. Es decir, que lamentablemente los gobiernos democráticos pusieron a personal totalmente sin compromiso eh, social, sin compromiso nacional a la administración de estas empresas del Estado y que, bueno, pues terminando siendo deficitarias y ya eran un lastre para la economía nacional. Y para eso le quiero comenzar a ustedes, solamente para que ustedes vean qué pasó con la empresa, la empresa, déjeme acordarme, ¿no? La empresa peruana de vapores. La empresa peruana de vapores, o la compañía peruana de vapores, que a su denominación social, era una empresa del Estado. Una empresa que hacía competencia, vean ustedes, a Chile y a Ecuador, a los dos juntos, respecto a cabotaje, ¿no? Era una empresa que tenía, en la época, hasta que antes que empiece el gobierno democrático, que tenía utilidades. Lamentablemente, cuando se entrega al gobierno, bueno, a la administración del gobierno democrático, esta empresa ya no se empezaron a malograr los vapores, no los repararon, si los reparaban, los repararon mal. Hasta le voy a dar un ejemplo y ustedes revisen la historia de la inversión peruana, la compra del Pachité del Mantaro. Dos buques
que se compraron en un astillero de Ámsterdam que no funcionaban, lo compraron sin funcionar y fueron traídos al Perú y estuvieron en la Rada del Callao sin funcionar. Y más o menos en la época antes que termine el gobierno del presidente Belaúnde, como si fuese pues un arte de magia, desaparecieron. ¿Qué pasó con Bachitea y el Mantaro? Habría que preguntarse, ¿no? Y sin embargo, la deuda por la compra de estas dos embarcaciones nos la trasladaron en el presupuesto, si más no recuerdo, fue aprobada para ser pagado el presupuesto del año 86, cuando ya no eran gobierno. Bien, entonces, ese tipo de actividades que había, lo mismo sucedió, a mí me cupo hacer la, este, la fiscalización de la empresa de Natur Perú, y que lamentablemente pues encontré, no, bueno, ¿qué encontré? Lo que encontré fueron actos indebidos, actos dolosos, pero lo que no encontré fue mucha paquete de CKD, muchas grúas, muchos ómnibus que faltaban, ¿no? Pero lamentablemente una empresa de transporte urbano, una de las mejores empresas de transporte urbanos que teníamos nosotros, cayó en manos de la actividad, ¿no?, del gobierno democrático, que no supo administrarlo. ¿Y eso por qué? Y lo voy a comentar así, un paréntesis. En el año 1993, el gobierno del presidente Belaúnde emite el decreto supremo, el 003-1983-Justicia, y señala los cargos de directores generales, los directores ejecutivos y todos los inferiores que deseen la administración pública pueden ser cargos de confianza. ¿Qué significa eso? Que voy a meter a la administración pública a una persona que es neófita. Y así como sucedió. Entonces, antes, para ser funcionario público, tenía que pasar por un tamiz especial de una convocatoria pública digamos, de nombramiento o de contratación. El director general era un funcionario de carrera. Podían cambiar al viceministro o al ministro, que son cargos políticos, pero cargos ejecutivos, órganos de línea, no se podía cambiar, porque se encargaban o se encargan ellos de dar el dinamismo del sector. Obviamente dentro de la política que le establezca el superior jerárquico, en este caso el ministro, y dentro del, digamos, del plan de gobierno que tiene el gobierno, para la redundancia, el gobierno que está en turno. Pero lamentablemente con ese criterio, nuestra administración pública se puso más política que técnica. Bien, el artículo 7. Cuando una misma actividad económica es realizada por el Estado o por empresas privadas de iguales condiciones, son aplicables a ambos. En ningún caso se otorga a la empresa del Estado atribuciones o imperio o propias de la administración pública, con excepción de las facultades que el Estado delegue para la cobranza coactiva de tributos. Artículo 8. El Estado garantiza la propiedad privada sin más límites que los que establece la Constitución Política. Estamos hablando, por si acaso, la Constitución de 1978. En aplicación, 1971, disculpen. En aplicación del artículo 171 de la Constitución Política, que reconoce la libertad empresarial y que, en concordancia con las disposiciones contempladas en el presente capítulo, el Estado no expropiará empresas ni acciones o participaciones en ellas, salvo en los casos de interés nacional debidamente sustentado mediante la ley del Congreso de la República. Estamos dando, con esta norma, les está dando una garantía al inversionista respecto a su propiedad. Bien. Si bien es cierto, está establecido en la Constitución, pero acuérdense que la Constitución tiene normas que son autoaplicativas y otras normas que necesitan ser reglamentadas. Para cualquier duda, en este caso esta ley reglamentaba esta norma que garantizaba la inviolabilidad de la propiedad privada establecida en la Constitución de 1979. El artículo 9. La conformidad de lo prescrito por los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa tiene el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en forma que juzgue conveniente. Queda derogada las disposiciones legales que fijen modalidades de producción o índices de productividad que prohíbe o obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos, y en general que
intervengan en los procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene, seguridad industrial y conservación del medio ambiente y de salud. El artículo 10 dispone que el Estado garantiza el derecho a la empresa para cualquiera que sea su forma empresarial que adopte o acordar libremente la distribución del íntegro de las utilidades y dividendos que generen y el derecho a los inversionistas a recibir la totalidad de lo que les correspondan, inclusive los referidos al ejercicio del curso de acuerdo al balance periódico, sin perjuicio de las obligaciones concernientes a la participación de los trabajadores, la reserva legal, las responsabilidades en caso que quede conforme a lo establecido por la ley general de sociedades, siempre que se cumplan con las obligaciones tributarias pertinentes y la distribución de las utilidades de las empresas del sistema financiero se rige por la ley de materia. Es decir, que toda persona tiene derecho, como es un derecho constitucional de uno de hacer de su propiedad lo que crea inconveniente en la medida que no cause agravio a los demás. Entonces aquí se le señala a los inversionistas, oiga, inviertan, le vamos a dar la garantía que ustedes pueden hacer de sus utilidades lo que crean conveniente en la medida que cumplan con sus obligaciones laborales, que tengan una reserva legal, que tengan responsabilidades de acuerdo a lo que señala la Ley General de Sociedades y que adicionalmente cumplan con sus obligaciones tributarias. O sea, no tenemos acá nada extraordinario, como muchas veces leo que muchos comentaristas dicen que esta es una norma que le da libertad total a las empresas, al empresario. Pero si estamos en un país convulsionado, un país donde existe riesgo de la inversión, tenemos que darle ciertos alicientes para que puedan invertir, ¿no? Es como, eh, disculpen ustedes la comparación, ¿no? Hoy día, estaba con una persona y me dicen, ¿sabe qué? Me fui a comprar 6 kilos de fresas y le digo, ¿sabe qué? Deme la fresa, pero necesito con la caja. Y le dicen, señor, ¿sabe qué? La caja no se la puedo dar. ¿Por qué esta caja vale 4 soles? Y el otro le dice, oiga, te estoy comprando 6 kilos de fresa. Pues, si desea, se la doy en bolsa. No, yo quiero la caja. No le puedo dar la caja. ¿Qué hizo el señor? Se fue al fruto del costado y le compró las fresas que se lo dieron con la caja. ¿Qué pasó? Perdió el ingreso en la oportunidad de vida. Entonces, cuando estamos nosotros en una situación de aprietos, es que si vamos a llegar a un punto de vista económico, tenemos que ponderar cómo podemos salir del estancamiento. Primero, si me van a pagar los impuestos, que los pague. Aunque estos impuestos sean menores, tengo que darle un aliciente para que pueda invertir, porque una situación como una situación general, nadie va a invertir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso me trae a colación, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, Ecuador estableció una política incisiva de inversión extranjera. ¿A través de qué? A través de la condonación de la deuda tributaria por 4 años. Es decir, uno invertía en Ecuador y no pagaba impuestos 4 años. Después de 4 años ya empezaba a pagar impuestos como cualquier otro país, como cualquier otro empresario. Pero ¿cuál era la utilidad bajo este sistema? Primero, da trabajo. Segundo, empieza a adquirir bienes y servicios, y cuando da, perdón, bienes y servicios, y eso va moviendo la economía. Si bien es cierto, no va a pagar impuestos, pero digamos, ese movimiento económico lo voy a tomar como si fuese un factor de ingreso del Estado, a través de digamos, de la circulación de productos y de los bienes y impuestos que sí van a estar grabados con el impuesto. Bien. El Estado no establece tratamientos discriminatorios diferenciados en la materia cambiaria, precios, tarifas o derechos
o no arancelarios entre los inversionistas, las empresas en que participen, ni basándose en los sectores o tipo de actividad económica y la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco podrá establecerlos entre las personas naturales, nacionales o extranjeras. Ninguna autoridad o funcionario o empleado del gobierno central, gobiernos locales, gobiernos regionales y cualquiera de los subniveles ni empresas del Estado podrán establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo bajo responsabilidad. Es decir, en el campo de la inversión todos somos iguales. Bien, no es que muchos todavía bajo el criterio, ¿no? de la defensa de los productos o la inversión nacional frente a la inversión extranjera, pretenden, ¿no? que con ello vamos a mover nuestra economía, ¿no, señores? La inversión extranjera es mucho más, es de niveles mayores que la inversión nacional. Bien, artículo 13. De conformidad con lo prescrito por el último párrafo del artículo 126, la Constitución Política declara la necesidad nacional de la inversión privada, nacional y extranjera en actividades productivas realizadas por realizarse en la zona de frontera. Es decir, tenemos ya esta protección a la inversión, ya está constitucionalizada. En consecuencia, las personas naturales o jurídicas extranjeras podrán adquirir concesiones y derechos sobre minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, fuentes de energía y otros recursos que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades productivas dentro de los 50 kilómetros de frontera del país, previa autorización otorgada mediante resolución suprema refrendada por el ministro que ejerce la presidencia, ejerce la presidencia del Consejo de Ministros y el ministro del sector correspondiente. Dicha resolución suprema puede establecer las condiciones para las cuales está sujeta la adquisición y explotación. Bien, es decir, vean, si la Constitución nos dice que no se puede desarrollar, los extranjeros no pueden desarrollar actividades dentro de los 50 kilómetros, ¿no? de la frontera del país, pues con esta norma está diciendo, ¿sabe qué? Si están en zona de frontera, no hay ningún problema. Usted ejerce su actividad económica. Bien, pero obviamente que esto no lo va a hacer de mutuo propio, sino que debe existir un pronunciamiento administrativo de parte del ministro, del presidente del Consejo de Ministros, que esté en ese momento, y del sector a que corresponde. Podría ser sector pesquero, pues sector industrial, bien, a que corresponde. Las autoridades sectoriales competentes por otorgarán las concesiones y otras formas de autorización para la explotación de recursos naturales ubicados dentro de los 50 kilómetros de la zona de frontera, en favor de las personas naturales o jurídicas extranjeras que lo soliciten previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y luego de verificar que se haya expedido las resoluciones supremas a la que se refiere para anterior. En un conversatorio, me acuerdo muy bien, pero estamos hablando por si acaso, en el año 1990, 92. ¿Qué prefieren ustedes tener en casa? Las 4 gallinas que nos dan un huevo, o es que desean ustedes sacrificar 2 gallinas para comprar otro tipo de bienes que podamos nosotros comercializarlo. Esto significa, bajo mi punto de vista, de que hay que otorgar concesiones de algunas actividades para que se pueda desarrollar nuestro país. Por ejemplo, en el campo de la minería. En el campo de la minería antes era común la minería de socavón, ¿no? La mina de galerías. Ahora no, ahora lo que a nivel internacional y que para mi concepto es digamos, eh, un atentado la, este, contra la naturaleza y el medio ambiente es que desaparecen los cerros. Los cerros, todos los cerros desaparecen, ahora es a tajo abierto, es decir, que todo lo que existe en el cerro lo van. Pero dentro de un contexto de una política minera legal, es que la empresa minera tiene que desarrollar una actividad, ¿no? O un conjunto de actividades necesarias para que a través de
de algunas acciones artificiales se pueda, se pueda mantener la misma eficacia que tuviese la zona cuando estos cerros estaban ahí. En otras palabras, si existe un cerro o una línea de cerros que hacen que las nubes se suspendan y con eso empiece a llover y a caer el agua, va a hacer que esa tierra sea trabajable. Pero si yo voy a desaparecer esos cerros, las nubes van a seguir los cerros siguientes y esta zona se va a convertir en una zona eriaza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa minera? Establecer mecanismos que puedan suplir a una nube, o mejor dicho, para cómo va eh, regarse o cómo se va a regar esa zona que puede convertirse en eriaza. Bueno, pues a través de la extracción de agua del subsuelo o a través de digamos, de utilizar aquellas lagunas que se van formando en las abras de los cerros, bajarlas, meterlos en algunas bombas, hacer que esas aguas, que son aguas detenidas, y por lo tanto son aguas que ya están en descomposición, a través de un sistema para poderlas convertirlas en agua que sea suficiente para poder ser usadas en regadío. Sistemas que han sido empleados, ¿no?, en Israel, en Suecia, en Dinamarca, ¿no?, que es interesante, pero lamentablemente, pues, eso es para las empresas mineras formales. Pero las informales, como vemos nosotros en los noticieros, ¿no?, cuando uno se dirige hacia Puno, ve cómo entre madre, se ve, ¿no?, es notorio cómo es que están depredando, ¿no?, toda nuestra naturaleza en la zona de Puno por extracción del oro, extracción informal del oro. Lo mismo puede suceder en Madre de Dios, como también, y está a la vista, ¿no? A la vista. Del avión, cuando uno se va acercando a Madre de Dios, por ejemplo, uno se da cuenta. El asunto es que las autoridades no se dan cuenta de eso. Y eso sí daña, ¿no?, el medio ambiente. Sigamos. Cuando los gobiernos regionales crean o modifican o suprimen tributos o exoneran de ellos al amparo de las facultades que les delega la ley de Contraloría Pública, siempre que la ley de delegación les faculta que cumplan con los siguientes requisitos: que determine la materia específica objeto de delegación, los alcances de la misma y el plazo de ejercicio de dicha facultad. Es decir, que la facultad esta que se otorga no es una facultad que va a durar en el tiempo. No, tiene que tener un plazo determinado. En el caso de creaciones de tributos que establezcan expresamente en la materia imponible el hecho generador del tributo, los sujetos pasivos, las exoneraciones y las alícuotas correspondientes, así como el plazo de vigencia de los tributos que se autoriza a crear, y de ser el caso, los agentes perceptores y receptores iguales requisitos se exigen para la modificación de los tributos en cuanto a sean aplicables. En el uso de las potestades impositivas a que se refiere el presente inciso, los tributos creados por los gobiernos regionales no podrán contravenir las disposiciones de la legislación nacional. Los gobiernos regionales no pueden crear tributos cuya materia imponible esté sujeta a la imposición nacional. Con esta norma se está delimitando cuáles son las potestades que tiene el gobierno regional respecto al tratamiento de los tributos. El literal C, cuando gobiernos locales, estamos anterior al gobierno regional, estamos hablando de gobiernos locales, estamos hablando de municipalidades metropolitanas, municipalidades provinciales y municipalidades distritales, ¿no?, y las que les sucedan. Los gobiernos regionales crean, modifican o suprimen sus contribuciones, árbitros y derechos que exoneran de ellos al amparo a facultades
delegan la ley del Congreso de la República, siempre que la ley de delegación, la facultad de convocación de requisitos, donde determina la materia específica del objeto de la delegación, los alcances de la misma y los plazos de ejercicio de la dicha facultad. En caso de creación de las contribuciones, tributos y derechos que establezcan expresamente la materia disponible, el hecho generador del tributo y sujetos pasivos, así como el plazo de vigencia del tributo que se autoriza por crear, se debe, en caso de los agentes receptores y retenedores, iguales requisitos se exige para la modificación de las contribuciones y árbitros y los derechos en cuanto sean aplicables. Las contribuciones, árbitros y derechos se aprueban por edicto municipal conforme establecido en el presente inciso y dentro de los límites siguientes. A 2.1, las contribuciones de las mejoras, los pagos de obligaciones que deben realizarse a los contribuyentes de las municipalidades y perdón, discúlpenme que acabo de ver el reloj. Le voy a dejar esto para ustedes para que lo puedan revisar, ¿no? Porque sea una serie, vamos a ver. No, hay que seguir. Los arbitrios y las tasas que se deben pagar obligatoriamente los contribuyentes de las municipalidades en mérito de los servicios de un servicio público que esta presta. El monto que se cobre por este concepto no excederá el costo total de la prestación del servicio público y su rendimiento solamente será destinado al financiamiento del mismo. Los derechos o las tasas que debe pagar obligatoriamente el contribuyente a la municipalidad en mérito de un servicio administrativo que ésta le preste. El monto que se cobre por este concepto no excederá el costo total de la prestación del servicio administrativo y su rendimiento solamente podrá ser destinado al financiamiento de lo mismo. Es como, por ejemplo, vean ustedes, estamos hablando de 1991, y yo siempre hago una comparación, ¿no? Por ejemplo, en el campo administrativo, cuando se van a cobrar algunos derechos, en el TUPA me obligan a que yo establezca cuál es el costo del servicio público, ¿no? Cuánto es por hoja, cuánto es por luz, y voy a establecer mi costo. Bien, el costo se va a trasladar al administrado. Bien, por ejemplo, una hoja y de acuerdo a los ratios que otorga la presidencia del Consejo de Ministros, porque hay una fórmula para establecer el valor de los bienes que genera la administración pública. Y lo cierto es que, por ejemplo, una copia equivale aproximadamente, bueno, pues, actualmente cerca de 30 céntimos, pero una fotocopia digamos, en la fotocopiadora me está costando 20 céntimos, es decir, me cobra 10 céntimos más. El criterio no es entendible porque la actividad privada le cuesta menos que la actividad pública. Bien, y lo cierto es que, por ejemplo, yo no comprendo porque una fotocopia en el Poder Judicial, una fotocopia simple del Poder Judicial me cuesta 4 soles 20, ¿no? Cuando una fotocopia fuera del Poder Judicial está costando creo entre 10 céntimos o 15 céntimos o 20 céntimos. No hay una equidad. Pues bien, lo cierto es lo siguiente, que para que dentro de los lineamientos que se dieron en esa época, estamos hablando del año 1991, la administración tenía que sincerar sus costos para que al momento que el inversionista pueda recurrir a la administración pública, esta tenga que cobrar los derechos que su servicio pueda ser brindados al costo. Bien. El uso de las potestades impositivas a que se refiere incide el presente inciso. Las contribuciones, arbitrios y derechos creados por gobiernos locales no podrán gravar la entrada, salida, tránsito de bienes, mercaderías, productos y animales, y los derechos de peaje o pondaje que establezcan los gobiernos locales solamente podrán gravar el uso por vehículo de la vía pública y de los puentes construidos por el municipio o mantenidos por este, siempre y cuando tales vías no formen parte de la red vial nacional, porque si hablamos de la red vial nacional, está bajo la administración específica, no, bueno, en aquella época del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y ahora está administrada específicamente por, no, bueno, en algunos casos está por cada gobierno provincial, y aquí en el Perú
perdón, acá en Lima, está administrada a través de una concesión otorgada por la Municipalidad Provincial de Lima. Bien. Ahora, cuando se regulan las tarifas arancelarias, cuando se regulan las tarifas arancelarias, se dan necesariamente por decreto supremo y cuando se modifica la cuantía de los tributos denominados tasas por decreto supremo. Bien, artículo 15. El principio de publicidad en materia tributaria supone que todas las normas tributarias deben ser publicadas en un diario oficial con una anticipación no menor de 5 días calendarios del vencimiento de la fecha y a la que sea y las obligaciones tributarias formales y sustanciales sean exigibles a fin de permitir el cumplimiento de las mismas de los contribuyentes. Tratándose de los decretos legislativos, los mismos deberán ser publicados dentro del plazo previsto para el ejercicio de facultades delegados y con una anticipación indicada en el párrafo anterior. ¿Qué sucede? Que en esta norma se está dando claridad a partir de cuando existe una obligación, cuando existe ya el origen de la obligación tributaria. Tiene que ser necesariamente de conocimiento público y específicamente no solamente de los obligados tributarios, sino a nivel general. Bien, hace el artículo 16, las empresas que por sus inversiones tendrán derecho a acceder a la vía de impugnación ante el Tribunal Fiscal o el Tribunal de Aduana, en su caso, en materias relativas a los impuestos, contribuciones, tasas, árbitros, derechos arancelarios, aranceles, tasas y otros derechos que se cobren por la tramitación del procedimiento administrativo, deben sujetarse al procedimiento de ley. En ese entonces estamos hablando, ¿no? Si no recuerdas, de la ley 26.666 que estableció nivel de ley al reglamento, normas generales de procedimientos administrativos. El Tribunal Fiscal o los tribunales de aduanas, según corresponda, constituyen la última instancia administrativa. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo quinto, que ya vamos a saltar hasta el artículo 38, que es la parte fundamental, medular de nuestro tema, que respecto a las garantías jurídicas, ¿no? Las inversiones con tendencia a los contratos, ¿no? Leyes. El artículo 38 nos establece que el presente capítulo otorga a los inversionistas nacionales y a las empresas en que estos participan un tratamiento igual al establecido en el título segundo del Legislativo 662. Estamos hablando de aquellas que le otorgaban, ¿no?, beneficios a los inversionistas extranjeros, de manera que las indicadas disposiciones y las contenidas en este capítulo son aplicables a las mismas, en la misma medida con los inversionistas nacionales y extranjeros y a las empresas que estos participan. El artículo 39, los convenios de estabilidad jurídica se celebran al amparo del artículo 1357 del Código Civil y tienen la calidad de contratos de fuerza de ley, de manera que no pueden ser modificados o dejados sin efecto de forma unilateral por el Estado. Tales contratos tienen carácter civil y no administrativo y solo podrán modificarse y dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes. Artículo 40. Los convenios que se celebren al amparo. Artículo 2 del Decreto Legislativo 602 puede tener como objeto también garantizar la estabilidad del régimen tributario aplicable a las empresas receptoras de la inversión exclusivamente en cuanto a los impuestos cuya materia imponible sea constituida por la renta de las empresas, siempre y cuando el monto total de las nuevas inversiones recibidas por la empresa sea mayor del 50% de su capital y de reservas y que esté destinado a la ampliación de su capacidad productiva o mejoramiento tecnológico. Asimismo, se podrá celebrar tales convenios cuando se trate de la transferencia de más del 50% de acciones de las empresas comprendidas en las actividades del Estado. Es decir, que se está dando acá la posibilidad para que los inversionistas puedan, en este caso, los inversionistas locales, puedan, ¿no?, reinvertir hasta el 50% de su capital, no pueden reinvertir en su misma empresa hasta más del 50% de su capital. Artículo 41. Los convenios de estabilidad que se celebren al amparo del título primero de la ley del Decreto Legislativo 662 pueden tener por objeto también garantizar la estabilidad del régimen tributario aplicable a los contratos de arrendamiento financiero, siempre que el valor de los bienes objeto del contrato no sea inferior a 2.000, en este caso, 2 billones de dólares y no siendo
o siendo menor en un límite no inferior a $500.000, la adquisición de bienes que determina generación directa o indirecta por más de 20 puestos de trabajo permanentes y no menos de $2 billones de ingresos de divisas por concepto de exportaciones durante 3 años siguientes a la suscripción del convenio sin que exista la obligación por el aporte de capital en los plazos. Tengan presente que en el no cumplimiento de estas metas, no, la propia norma establecía que estas garantías se extinguían. En el artículo 44, los gobiernos regionales y locales podrán celebrar convenios de estabilidad jurídica con los inversionistas que se efectúen inversiones en sus respectivas jurisdicciones y con las empresas establecidas o que se establezcan en ellas, exclusivamente con respecto a las materias de competencia. Artículo 45, los derechos y las garantías y seguridades contempladas en el presente capítulo no limitan en ninguna forma las facultades de los inversionistas y las empresas a acogerse también a los regímenes previstos en los otros dispositivos legales. Capítulo tercero de la solución de controversias relativas a la inversión. Bueno, lo voy a explicar. Todas las controversias, sean de gobierno central, gobierno regional o gobierno municipal, se van a someter al arbitraje nacional o internacional como una alternativa de solución de conflictos. Y el motivo es porque cuando se trata de inversión de privados hacia las inversiones de los privados hacia bienes o servicios de administración del Estado, la decisión tiene que ser inmediata. Y les explico por qué. Por ejemplo, en Puno, por si acaso, uno de los contratos de leyes se aplica también, no, necesariamente se aplica en las concesiones mineras. Y si bien es cierto, no existen contratos, repito, en América, pero no se dice contratos de leyes, lo que sucede es que en otros países los contratos se respetan y las modificaciones que puedan venir a futuro no pueden modificar lo que se contrató en ese momento. Es decir, que es un contrato que se queda, digamos, se queda sólido en el momento que se firma. En cambio, en nuestro país tenemos la mala costumbre de cambiar los contratos constantemente, modificar los contratos a través de adendas, y eso no puede ser para beneficio, puede ser para perjuicio de la nación peruana. Pero lo cierto es también que si nosotros sometemos a este arbitraje, sometemos a este conflicto de intereses, o tal vez no una interpretación indistinta sobre los términos del contrato, no una incertidumbre jurídica, ¿qué va a suceder? Se vamos a demorar. ¿Cuánto demora la Corte Suprema en resolver un proceso? 10 años, 15 años, ¿no? Desde que se inicia, por ejemplo, si ahora peor todavía, como estamos nosotros en estos momentos, hay procesos judiciales que ya a veces hay que llevarle su décima velita. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues el Poder Judicial no sé si se dará o no se dará abasto. Yo he trabajado por si acaso, he sido asesor de gerente general del Poder Judicial y se daba en ese entonces bastante apoyo logístico a los juzgados para que puedan cumplir con sus metas. Bien, después de la persona que voy a hacer presente, ¿no? El doctor Fernando Lazo, uno de los más preocupados de obtener presupuesto para dotarlos a los jueces de todo lo necesario para que puedan, digamos, para que puedan desarrollar sus actividades. Luego, pues, me fui enterando de que los gerentes generales posteriores, los anteriores y los posteriores, lo que hacían eran ahorrar con el objeto de devolver el dinero al tesoro público. Y después se quejan, oiga, ¿por qué el Congreso me reduce mi presupuesto? Porque antes, supongamos, antes era de 500 millones y ahora me están dando 400 millones. Claro, pues el año pasado si has devuelto a tus 100 millones, ¿cuánto es lo que gastas? Son 400 millones. Te doy 400 millones y si necesitas más pides una presión presupuestaria, porque eso es lo que gastas. En cambio, en la época anterior me dan 400 millones y es un decir nomás. 400 millones y yo estaba a 45 millones. Tenía que pedir tenía que pedir una presión presupuestaria. Entonces, el siguiente presupuesto tenía que pedir 50 millones para que me den 45. Bien, pero
Eso se trata de la administración del Estado, ¿no? Pero lamentablemente a veces la administramos pésimamente mal. Bien, actividades sujetas al contrato ley. Dentro del convenio de estabilidad jurídica se extienden toda clase de personas jurídicas si solo determinado proyecto es aprobado por el gobierno. Es decir, vamos a ver, todos aquellos contratos, en este caso, contrataciones del Estado, en este caso, los contratos de, de construcción o de supervisión de obras públicas, son contratos leyes. Y vean ustedes, de tal manera que si el Estado quiere modificar los contratos y no es aceptado por el contratista tiene todo el derecho a paralizar la obra. Paraliza la obra y hasta no se resuelva esa incertidumbre jurídica, la obra queda estancada. Lo peor de todo sucede lo siguiente, que vamos a un arbitraje, el arbitraje lo van a ganar, ¿no? Lo gana la empresa privada y vamos a tener que pagar todo el tiempo que esa maquinaria no se pudo usar. Todo ese personal que está en la planilla del contratista, porque no va, del momento que existe este conflicto entre el contratista y la entidad, se establece un statu quo, es decir, mi planilla se queda igual, no puedo reducir, no puedo cambiar a ese personal, tiene que mantenerse ahí. Y supuestamente tengo que pagar. Y cuando yo le pago, tengo que, al momento de resolverse, sea por arbitraje o sea por decisión jurisdiccional, me tiene que pagar. ¿No? Me tiene que devolver ese dinero al Estado. Y lo peor de todo es que no he construido, no he terminado la obra. Entonces me dice, oiga, eso no está bien. No está bien, ¿por qué no está bien? Sí, la norma de contratación me dice que cuando existe conflicto, yo puedo disponer de mi personal y puedo disponer de mi maquinaria, bueno, pues está bien. La voy a direccionar a otras obras. Pero la norma me dice, no, no las puedes mover. Que voy a tener de maquinaria 10, 20 millones de dólares sin que me produzca, voy a pagar planilla de personas que no van a trabajar. ¿Por qué? Porque la entidad me dice que no me corresponde pagar esa valorización. Por eso es que las obras se encarecen. ¿Bien? Los contratos de riesgo compartido con las empresas mineras, esto es, ¿no? Si por cuanto a las operaciones contractuales lleguen, también llamados los joint ventures, implican el emprendimiento conjunto o la asociación de empresas de determinado sector comercial a fin de asumir los mismos riesgos de la pérdida o apreciamiento de las ganancias. Ahora vean ustedes, si tenemos la Ley General de Minería y su reglamento, el contrato minero, y eso para conversar con mayor detenimiento, tenemos que, por ley, el Estado está en la obligación de darle protección a la empresa minera formal. ¿Qué significa eso? Que si existe alguna, digamos, actividad orientada a frustrar la actividad minera, cualquiera que fuese su tipo de actividad, el Estado está obligado a proveerle digamos, de la fuerza del orden para que este acto cese. En otras palabras, si van a tomar mi campamento, inmediatamente la policía tiene que intervenir y desalojar a todas esas personas del campamento. Y eso por imperio de la ley. Si no lo hace, bueno, pues vamos a llegar a un arbitraje, y en el arbitraje nacional o internacional, me van a ganar y lo que voy a tener como empresa y como Estado voy a tener que pagar lo que esa empresa minera perdió, o sea, no ha trabajado la empresa minera, ha sido tomada por el pueblo. El pueblo, claro, pues vamos a decir, en el caso específico de una minera en Puno, una minera de extracción de oro, el pueblo lo tomó porque
pedían mayores beneficios independientemente de la no utilización del canon por parte de la autoridad regional de Puno. Pedían mayores beneficios, tomaron el asentamiento minero y lo tomó, creo que fueron así por 6, 8 meses. La empresa minera se fue a un arbitraje contra el Estado y el Estado tuvo que pagar, si más no recuerdo, algo así de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque fue lo que la empresa había invertido para, digamos, había invertido en la maquinaria y utilizada para hacer la, eh, los socavones, ¿no? Contratar a las empresas dedicadas a actividades conexas a la minería, ¿no? Como por ejemplo, para establecer un campamento, el campamento no lo hace la empresa minera, contrata a una empresa que también está dentro del grupo minero que está especializada en hacer campamento. Que para sacar el agua que está en las galerías o está en el socavón, voy a necesitar contratar a una empresa que también está considerada dentro de la empresa de actividades de la minería para que extraiga todo ese agua de ahí y lo pueda trasladarlo a otro lugar. Bien, entonces, todos esos gastos y aparte establezco un ratio, cuánto es lo que yo extraía de oro mensualmente y eso me va a servir para que durante el tiempo que no pude extraer el oro, cuánto es lo que yo debía haber invertido, cuánto es la utilidad que tuve que obtener y eso me lo va a pagar el Estado. Y el Estado lo pagó. ¿Por qué? Porque esa es la norma. Y eso no es una norma peruana, es una norma internacional, son criterios internacionales. Entonces, cuando a veces uno dice, pues, se ha tomado la minería, bueno, pues que a mí que me interesa. No, si no se interesa. Porque cuando llega al arbitraje, nos lo van a ganar. Y hay que pagar. Y para poder pagar ese dinero, en lugar de invertirlo en hospitales, en colegios, ¿no? En profesores preparados, ¿no? Este, lo vamos a tener que pagar a una empresa minera que el Estado no le dio la protección jurídica que exige la norma minera y tenemos que pagarlo a través de mayores impuestos. Bien, otra actividad que también está sujeta a contrato de leyes es la actividad de pesca. De acuerdo a su reglamento, ¿no? Aprobado por el Reglamento Supremo 012-2001-P, antes era el sector pesquería, ahora es el sector de producción, que en el artículo 119 otorga a los inversionistas y a las empresas receptoras de inversiones dedicadas a la actividad de la pesca y acuícola el goce de estabilidad jurídica regulado del régimen general. El Tratado de los Objetivos, ¿no? 662 y el 757, aunados a que dichos convenios podrán contemplar la estabilidad del régimen jurídico para el acceso a tales actividades en un plazo no mayor de 10 años. Esta norma dispone que el decreto ley, si bien es cierto, no restringe a la facultad de la Administración para emitir disposiciones normativas destinadas a salvaguardar los recursos hidrobiológicos y el medio ambiente recomendada por el Instituto del Mar de Perú y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. De aquí tenemos una duda. Si estas medidas se pueden tomar como si fueran una excepción a las garantías de inmutabilidad que tiene este tipo de contratos, en razón de que un interés considerado como superior, que es el aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico y la protección del medio ambiente. Y tenemos que tener nosotros primero establecer ciertos criterios, si bien es cierto, existe una garantía dentro del marco jurídico el, eh, para el cumplimiento de esta norma, pero también este marco rígido del contrato de ley no es excluyente a las obligaciones que tiene el particular frente al Estado en sus obligaciones señaladas por la ley. La ley orgánica de hidrocarburos, la ley 26.221, señala en su artículo 12, que bueno, ha sido modificado por la ley 27.377,
que señala que habiéndose aprobado y suscritos los contratos de autorización de autoridad competente y de concesionario, solo pueden ser modificados por acuerdo suscrito entre las partes y previa aprobación por el Consejo Supremo representado por los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, lo cual denota que existe una estabilidad jurídica. Asimismo, se establece que estos contratos de licencia, o sea, las autorizaciones que se otorgan en el campo de los hidrocarburos y de los servicios, ¿no? De todas las actividades estamos hablando de derivados de petróleo, se rige por el artículo 1357 del Código Civil, que esto es, ¿no?, un contrato entre las partes. Y como se decía en ese argot jurídico, ¿no?, que un contrato obliga a las partes, ¿no?, a mantenerse unido como el yunque une a los bueyes. Es, para los que no conocen el nombre, ¿no? Hay un madero que cuando no existe o no hay posibilidades de tener un tractor, la mayoría de los agricultores utilizan dos reses o dos bueyes y le ponen la yunta, que es un madero que se le coloca en el, en el cuello, y estos dos reses van caminando al mismo paso, pero con mayor fuerza para que se pueda labrar la tierra. Entonces, esta yunta va a unir a los contratantes, que es el contrato, y lo va a unir por siempre. Una de las partes no puede modificar, ¿no? En forma, no decir arbitraria, porque a veces cuando se ha establecido ciertas normas, aunque sean perjudiciales, se tienen que cumplir, es que se extingan. Como uno de los casos, uno de los contratos que yo sí tuve la oportunidad de verlos, que no era beneficioso a la nación peruana, era el contrato con Telefónica. Y se esperaba, porque eso fue firmado en el año, con Telefónica, fue firmado, si más no recuerdo, en el año 1980, sí, en 1980. Y terminó este contrato en el año, sí, con el gobierno del presidente Humala. Pero en lugar de renegociar el contrato, lo ampliaron por un periodo de 30 años adicionales. Y por eso es que, si ustedes se fijan cuál es el costo del servicio telefónico en Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, vemos que el servicio es mucho menor que el que pagamos nosotros. Y si vamos a cambiar de celulares, es mucho menor que el que pagamos nosotros. Entonces, si bien es cierto, un contrato lo hemos firmado, y por muy lo lindo que sea, y ya no se estamos estableciendo las reglas, el concepto de las obligaciones me permite que yo cumpla con los términos del contrato. Pero como, valga la redundancia, términos es las disposiciones que estos mismos establecen. Pero también existe un enorme término, es la temporalidad. Pero una vez extinguida ya el plazo de vigencia del contrato, lo primero que me permite, ganó ya la propia norma, que ya estoy sujeto a él, es renegociar. Y si no desea renegociar, bueno, pues convoco a un concurso internacional, pero no renuevo. Bien, discúlpenme ustedes el poco tiempo que tenemos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por si acaso, mañana ya ingresamos al tema de los contratos, ¿no? De contratos de construcciones públicas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Bien. Al no Al haber momento, claro, ninguna. doctor. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Que pasen una buena noche, que Dios los bendiga y cuídense. Cuídense A que usted, profesor, si gracias. ustedes se cuidan, van a cuidar a sus familiares. Todavía el virus sigue en las calles y que no entre a casa. Buenas noches, que Dios los bendiga.